Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes y estamos aquí una vez más para continuar nuestro caso que tiene que ver con la denuncia pública acerca de el crimen organizado del presidente de los Estados Unidos mexicanos que lleva por sobrenombre o nickname AMLO, que es Andrés Manuel López Obrador. La razón de esta denuncia pública ante las autoridades del gobierno mexicano y asimismo del gobierno del extranjero que tiene que ver con los derechos humanos para la defensa de los débiles, de los inocentes y para los cristianos y la gente de buena reputación que no tenemos nada que ver con el crimen organizado mala reputación. Entonces, de esta manera continuamos también y recordando el crimen organizado de las iglesias calvinistas que tienen por líderes en su organización o en sus respectivos distritos de cada uno de ellos, como el señor americano, el señor John MacArthur, Paul Washer, Armando Adolcín, otro mexicano, y también el señor Chuy Olivares, que son calvinistas de las iglesias del crimen organizado mala reputación, que se encargan de difamar a los creyentes que no son de sus denominaciones solamente porque no están de acuerdo con su credo o con su liturgia o con sus estándares establecidos en su secta. Los difaman con el gobierno, los hacen ver como rebeldes contra Dios y rebeldes contra el Estado, y asimismo se vuelven cómplices del crimen organizado y se encargan de meter mala información para que el crimen organizado mande a matar a esos cristianos que tenemos libertad de pensamiento, libertad de credo, libertad de expresión y también que tenemos libertad ante las leyes del gobierno. De acuerdo con lo que establece Romanos capítulo 13, es verdad que Dios estableció el gobierno y el gobierno estableció sus leyes. Y Dios demanda que nos sometamos a las autoridades, pero dice que hagamos lo bueno. Cuando las autoridades sobrepasan las leyes de Dios y cuando las autoridades se vuelven crimen organizado, entonces pierden los privilegios de tener el poder que se les otorga de acuerdo a la Constitución de cada nación. Y los Estados Unidos mexicanos somos una nación, somos una república, una nación soberana, donde hay democracia, donde hay libertad de credo, de pensamiento y de religión y de expresión, voz y voto del pueblo. Entonces, con esa libertad, de acuerdo a las leyes del gobierno y con esa libertad de acuerdo a nuestro credo, ya que soy católico carismático por la gracia de Dios, me expreso en público de esta manera. Pero antes de comenzar, quiero leer unos versos de la Biblia para introducirnos. Dice la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, primer carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10, dice de la siguiente manera: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Otra traducción, que es la Biblia textual de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, dice los difamadores. En este caso vamos a tratar el tema de los difamadores del crimen organizado. Y eso es lo que el tema central, los difamadores del crimen organizado, en este caso el crimen organizado del gobierno, del Palacio de Gobierno de los Estados Unidos mexicanos en el Estado de México, aproximadamente entre 4 y 5 horas y media del pueblo donde me encuentro ahora grabando este video para la gloria de Dios. ¿Por qué razón hago esta denuncia pública? Mi esposa Patricia Ríos López
Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr., mi hijo legítimo, y mi persona, mi nombre es Miguel Ángel Arroyo Urrutia. Hago esta denuncia pública porque el señor Andrés Manuel López Obrador me ha querido privar de mi libertad de credo, mi libertad de expresión, de pensamiento y de razón, y por esa razón secuestró a mi esposa en el Palacio de Gobierno del Estado de México. Ahora, la Constitución, ¿acaso hay alguna ley de la Constitución que dice que tienes que secuestrar a los cristianos de buena reputación? ¿Que tienes que perseguir y hacerle daño a las personas que no tenemos nada que ver con el crimen organizado? De acuerdo con la información que conozco del Estado de México, el señor Andrés Manuel López Obrador es uno de los hombres que combate el crimen organizado, que no va de acuerdo con su crimen organizado. Y las leyes del crimen organizado dicen que solamente se debe de combatir el crimen organizado con el mismo crimen organizado. Y la persona que no es del crimen organizado se debe de dejar a un lado y no meterle problemas, porque ellos no tienen nada que ver con la criminalidad ni del gobierno ni tampoco de los civiles. Entonces, de esa forma, ahora, ¿con qué autoridad hago esto? Bueno, por ejemplo, ya que el señor Andrés Manuel López Obrador ha estado muy motivado en eliminar el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, y el INE nos otorga una credencial para votar. Entonces, con esta credencial, cada vez que se hace una elección nueva o una campaña para un nuevo candidato, ya sea presidente municipal, gobernador del estado o presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, entonces el Departamento de Justicia del Instituto Nacional Electoral nos otorga una credencial para votar cuando somos mayores de 18 años. Y con esta credencial nosotros damos nuestra voz y nuestro voto. Pero antes de dar la voz y el voto, pensamos, razonamos, juzgamos el debate público o el discurso del político para ver, como gente del pueblo o como ciudadanos de los Estados Unidos mexicanos, qué político consideramos nosotros con libertad es el que mejor le conviene tener como presidente municipal, o tener como gobernador del estado, o tener como presidente de la República Mexicana. Entonces, de acuerdo con la diplomacia de los Estados Unidos mexicanos, la democracia es un regalo que se le dio a nuestra nación. El 16 de septiembre, de 1810, el sacerdote católico Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito de dolores, y a partir de ahí en adelante se declaró la independencia de nuestra nación, Estados Unidos Mexicanos, como una nación libre, con su propio gobierno y con su propio estado, libertad de religión y libertad de expresión. Entonces, desde ese tiempo para acá nosotros somos libres, no somos más esclavos. Y con esta credencial del INE, Instituto Nacional Electoral, votamos nosotros a favor del candidato que nosotros como gente del pueblo consideramos, según nuestro entendimiento, que sería mejor para el pueblo. Se llama democracia. Entonces, con esta autoridad que me otorga el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, doy mi voz, mi voto, mi razón y mi pensamiento en este discurso. Ahora, de acuerdo con la diplomacia de los Estados Unidos mexicanos, el gobierno federal, en la declaración diplomática, el gobierno federal de los Estados Unidos mexicanos dice aquí: la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos mexicanos solicita a las autoridades competentes que permitan al titular de este pasaporte de nacionalidad mexicana
su libre paso sin retraso u obstáculo alguno, y dado el caso, le otorguen toda la asistencia y protección posibles. Dice otro fragmento en inglés en el mismo documento. The Ministry of Foreign Affairs of the United Mexican States hereby request all competing authorities to permit this holder of this passport, a Mexican national, free transit without delay or hindrance, and in case of need, to give him all lawful aid and protection. Entonces, la diplomacia de los Estados Unidos mexicanos me otorga libertad de pensamiento, de razón, de voz y voto del pueblo. Y asimismo, la diplomacia de Estados Unidos mexicanos también otorga libertad de religión para todos los religiosos, para que profesen la religión que quieran, siempre y cuando no causen terrorismo a la nación. La ley de la diplomacia de los Estados Unidos mexicanos dice bien claro: la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos mexicanos solicita a las autoridades competentes que permitan, o sea, que le den permiso al titular de este pasaporte de nacionalidad mexicana, su libre paso, o sea, se nos permite ser libres, que se nos dé libertad, sin retraso. Entonces, la diplomacia autoriza libertad y no obstáculos sin razón alguna. Y dado el caso, en caso de que se necesite, se le otorgue asistencia y asimismo toda la protección que sea posible. Entonces, en el documento de la diplomacia de los Estados Unidos mexicanos, que es mi pasaporte, y para los que no saben mi nombre es Miguel Ángel Arroyo Urrutia. Estoy registrado en la Nación Mexicana en Acapulco de Juárez el 27 de enero de 1986. Y el titular es el señor Miguel Ángel Arroyo Urrutia, esposo legítimo de Patricia Ríos López y padre legítimo de Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr. ¿Por qué cito las autoridades de la diplomacia de los Estados Unidos mexicanos? Por esta razón. El presidente AMLO, en lugar de brindar protección a mi familia, decide secuestrar a Patricia Ríos López, decide secuestrar a Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr. sin razón, porque no tenemos nada que ver con el crimen organizado. Se dedica a combatir al INE, acusando ciertos casos de corrupción que en realidad, si somos honestos, la corrupción ha entrado a diferentes partes del gobierno mexicano. Y el mismo gobierno mexicano se encarga de combatir esa corrupción, según el alcance y las fuerzas de sus manos. Lamentablemente, la corrupción también ha entrado en el Palacio de Gobierno de los Estados Unidos mexicanos, en el Estado de México, ya que AMLO es un presidente y es un difamador del crimen organizado, ya que en lugar de dejar que la gente tenga razón, voz y voto, quiere anular la democracia, porque quiere quitar el INE. Si el INE es eliminado, la gente ya no puede razonar, pensar ni juzgar al gobierno ni dar su voto. El gobierno decidirá qué hacer con ellos y con el pueblo sin que el pueblo meta su cuchara. Es lo que ellos dicen. Y la diplomacia dice que se le debe de dar protección necesaria a un civil que es perseguido por el crimen organizado. Estando predicando en el estado de Kansas, entonces se nos manifestó la persecución de las iglesias calvinistas, de John MacArthur, de Paul Washer, de Armando Durcín, de Chuy Olivares, de Alfredo Ruiz, la organización Rosa de Sarón, Lirio de los Valles, Pasadena, Texas, y otras iglesias que trabajan con el crimen organizado del nuevo orden mundial de los Estados Unidos, que tienen tráfico humano, tráfico de drogas, prostitución, y tienen satanismo dentro de las iglesias. No puedes juzgar, no puedes opinar, no puedes decir nada. No puedes denunciar falsos maestros, falsos profetas, no puedes denunciar apostasía ni corrupción, solamente habla del amor sin comprometer a nadie. Entonces, ese no es el Evangelio de Cristo y es la teología del crimen organizado. Y si dices algo, comprometer al movimiento,
te difaman con la policía, te mandan a meter preso o si pueden te mandan a matar. Sufrimos varios atentados en Estados Unidos, intentos de homicidio, y reportamos a las autoridades y gracias a Dios, por la gracia de Dios, estamos aquí. Entonces, el documento de la diplomacia dice que se requiere darle protección, pero descubrimos que Andrés Manuel López Obrador, con su Departamento de Justicia en el Estado de México, comenzó a mandar cartas o fax a los diferentes ayuntamientos de mi jurisdicción, como el ayuntamiento de Cutzamala de Pinzón Guerrero, el ayuntamiento de Ciudad Altamirano Guerrero, el ayuntamiento de Coyuca, el ayuntamiento de Riva Palacio, el ayuntamiento que tiene que ver con la jurisdicción de Riva Palacio, el ayuntamiento de acá, o las oficinas que tienen información legal de la gente en Zacapuato y en diferentes partes. Entonces, los diferentes ayuntamientos recibieron fax, hojas de fax, para que me arrestaran, para que me metieran preso, para que me mataran, porque era un terrorista, enemigo del gobierno, enemigo del Estado. Tan solamente porque soy católico carismático, que creo en la sana doctrina, creo que la Biblia es la palabra de Dios, creo que el hombre está en pecado, creo que el hombre necesita a Jesucristo, creo en el arrebatamiento de la iglesia, viene una gran tribulación, y no creemos en la apostasía y la corrupción, y no creemos en hacer negocio con la fe. Ahora, de acuerdo con la autoridad religiosa de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, porque es el credo oficial, es la declaración oficial, como católico carismático, ya que Estados Unidos mexicanos es católico, yo también soy católico, entonces como católico carismático, el credo de la Santa Madre Iglesia Católica dice que las personas de Jesús no tenemos nada que ver con el crimen organizado y somos libres. Por ejemplo, el Evangelio del Señor Jesucristo según San Juan dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. San Juan capítulo 14, verso 6, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Jesús es el camino, la verdad y la vida, Él nos ha hecho libres. No nos ha hecho libres para causar terrorismo a la nación, no nos ha hecho libres para hacer crimen organizado. Nosotros somos desmanteladores de la corrupción en la iglesia y en cualquier parte que se encuentre. Ahora, yo nunca estuve en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta el día de hoy no estoy en contra de mi gobierno, simplemente estoy aclarando una denuncia pública de la injusticia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos en el Estado de México. Eso es lo que estamos haciendo hoy. ¿Por qué razón estas iglesias son del crimen organizado? ¿Por qué? En el antiguo Israel, el Señor Jesús en el primer siglo, de acuerdo con los relatos históricos de los escritos en los evangelios y las cartas apostólicas del Nuevo Testamento, dice la Biblia que el crimen organizado del Sanedrín, que eran los fariseos, se encargaban de llevar falsa información con las autoridades romanas para que metieran presos a los cristianos de aquella época y, si era posible, para que los mataran. ¿Por qué? Porque eran rebeldes contra Dios y rebeldes contra el gobierno de Israel y se les achacaba que eran delincuentes y que merecían la muerte. Entonces Paul Washer, John MacArthur, Paul Washer, John MacArthur, Armando Dursin, Chuy Olivares, la organización Rosa Salón Alfredo Ruiz y diferentes predicadores de diferentes denominaciones metieron esa falsa información al Palacio de Gobierno del Estado de México, mandaron fax, mandaron cartas con difamaciones declarándome rebelde contra Dios simplemente porque no voy de acuerdo con su credo. Entonces yo soy católico carismático y no tengo por qué estar de acuerdo con ellos. Y como un apologista de mi credo, yo tengo derecho a predicar lo que creo y a defender lo que creo y es legal. Y los demás también tienen derecho a predicar lo que creen y a defenderse. Ahora, el problema es que no solamente ellos predican o defienden lo que creen, sino que se oponen a los demás que defendemos nuestra fe. Ellos sí pueden defender su credo, pero nosotros no. Y si nos defendemos, dicen que somos crimen organizado. Y las iglesias del crimen organizado no quieren que nadie se defienda para poderlos destruir. Eso es lo que ellos no les dicen a la gente.
y se encargan de mandar información falsa a la policía. Y como muchos policías no conocen la Biblia, no conocen a Jesús, les mandan cartas para difamarnos como cristianos rebeldes, que estamos difamando al movimiento, nos demandan, nos denuncian y nos difaman como difamadores del crimen organizado cuando no es así. Yo tengo todas las evidencias en la página de Facebook y tengo todas las evidencias en el canal de YouTube. El gobierno y los religiosos pueden ver, estudiar y escuchar, y los únicos que se rebelan y se oponen son los cristianos rebeldes difamadores del crimen organizado, porque cada quien tiene derecho, de acuerdo con la diplomacia de México y también de Estados Unidos y de otras naciones, hay libertad de credo, pensamiento y religión, con excepción de otras naciones que son pro crimen organizado. Entonces ellos se encargan de meter información falsa. Y esos que dicen que son cristianos, con su información falsa, me meten información de crimen organizado a las oficinas del gobierno de México, y el gobierno de México manda matar a los que son criminales. Entonces ellos meten esa información para que me maten a mí injustamente y a mi familia, porque nos hacen ver como delincuentes, y de esa manera ellos dicen que son los verdaderos y nosotros somos los falsos. Entonces la pregunta es, ¿Jesús se dedicaba a meter cartas para difamar a la gente en las oficinas de gobierno? ¿Jesús se dedicaba a decirle a la policía eso? Yo cuando estudio los evangelios veo que Jesús predicaba la Biblia, hablaba de la salvación, sanaba a la gente, echaba fuera demonios y amaba a la gente. Y se defendía también de los corruptos. Ahora, yo no estoy metiendo falsa información en ninguna oficina. Yo hablo en público y hablo abiertamente, aclarándole a las autoridades que los difamadores del crimen organizado son Alfredo Ruiz y su organización de Pasadena, Texas, Chuy Olivares, Armando Dulcín, John MacArthur y Paul Washer, y también el señor Andrés Manuel López Obrador, que se encargó de meter cartas de difamación en todos los ayuntamientos para que me matara el crimen organizado de Tierra Caliente. La pregunta es, ¿esa es la clase de cristianos que se necesitan en la iglesia? ¿Y ese es el tipo de presidentes que necesitan los Estados Unidos mexicanos? Que difaman a la gente de buena reputación, que le enseñan a la gente a trabajar decentemente, a vivir bien, a ganarse el pan de cada día, a hacer la voluntad como Dios manda, y por encima de todo le secuestran a la esposa, el hijo, y mandan a matar al hombre de Dios porque no quieren que hable. Pero le voy a decir por qué se enoja AMLO. AMLO es del crimen organizado del Vaticano, y el Vaticano adora a la bestia anticristo, el demonio de la extrema unción, con excepción de algunos que sí son verdaderos cristianos. Porque aunque usted no lo crea, del Vaticano han salido verdaderos cristianos. Entonces, Andrés Manuel López Obrador es un satanista del crimen organizado del Vaticano y es un diablo de la extrema unción. No soportan, ningún diablo del crimen organizado del gobierno no soporta que denuncien al crimen organizado, porque ellos son parte de él. Y la mafia les paga muy bien para que callen a todo aquel que habla. Pero yo les digo una cosa, a mí no me asustan ni las iglesias falsas, a mí no me asusta ni el presidente, ni el gobierno, ni la Marina, ni la Interpol, ni nadie, porque yo soy de Jesús y yo tengo la gracia y la unción del Espíritu de Dios. No necesito ni armas ni guardaespaldas. Lo único que necesito es a Jesucristo. Dios me puso los pantalones donde son y soy lo suficientemente hombrecito en su nombre para decirle en su cara, Andrés Manuel López Obrador, eres un maldito del crimen organizado de los Estados Unidos mexicanos, para que sepas. Hay un fundamento gubernamental. Ahora, el fundamento gubernamental se encuentra en el primer libro de los reyes de Israel y de Judá, capítulo 21, que lleva como título Acab codicia la viña de Nabot. Es un caso del crimen organizado del gobierno del rey Acab contra un civil de su pueblo que con difamaciones de su gobierno mandó a matarlo y se apoderó de su viña.
que viene siendo lo mismo que hizo Andrés Manuel López Obrador con difamaciones de su gobierno. Mandó a matarme en mi jurisdicción y asimismo secuestró a mi esposa y a mi niño, que son mi viña o mi bendición que Dios me dio. Ahora, este libro tiene un registro histórico. El registro histórico dice aquí que está fechado aproximadamente entre el siglo VI antes de Cristo. Y aquí el rey Acab dice que viene siendo, el rey Acab reinó entre el 874 y 853 antes de Cristo y es contemporáneo del rey Josafat, rey de Judá, que reinó entre 870 y 848 antes de Cristo. Entonces estamos hablando de 870 años antes de Cristo, un relato histórico. Entonces este acontecimiento con el rey Acab es algo bastante conmovedor y triste porque se trata del gobierno. Cuando el rey David estuvo en el poder, el gobierno de buena reputación tenía la supremacía. Cuando lo sucede su hijo Salomón después de la muerte de David, el gobierno de Israel gozó de buena reputación por muchos años hasta que Salomón se apartó para andarse prostituyendo con las satanistas del crimen organizado de otros dioses que adoraban a otros demonios, a otros ídolos. Y el caso se agravó tanto que llegaron a practicar satanismo, hechicería y ofrecer sacrificios humanos y cuánta barbaridad hicieron. Hasta el grado de que llegamos hasta la época del rey Acab, mucho más adelante en el futuro del rey David, del rey Salomón, del hijo de Salomón, que en el cual el rey Jeroboam, en el cual se dividió el reino. Entonces, Josafat reina en el sur, que es Judá, y Acab reina en el norte, donde tiene la capital de Samaria. En este gobierno del rey Acab, el rey Acab había emparentado con una mujer de un pueblo más al norte. Y esta mujer llevaba por nombre Jezabel. Y Jezabel era una satanista del crimen organizado del otro pueblo, porque era puro satanismo, enemigas de Dios, y se dedicaba a perseguir y a matar a los creyentes de aquella época. Entonces ella era una satanista del crimen organizado. ¿Por qué? Porque las satanistas que son del crimen organizado son las que se dedican a hacerle males a la sociedad, a difamarlos, a encarcelarlos y a mandar a matar a los cristianos, y porque ellos odian al Dios verdadero y la Biblia y a los siervos de Dios. Las satanistas que no son del crimen organizado simplemente son satanistas, practican su religión y procuran no hacerle males a la sociedad, aunque son también demonios. Ahora, primer libro de Reyes, capítulo 21, dice, del versículo 1 hasta el versículo 4. Acab codicia la viña de Nabot. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Entonces, Acab vio que Nabot estaba muy bendecido. Acab era el rey, tenía mucha riqueza. Pero oigan las palabras del rey, dame tu viña y te daré otra mejor que esta, porque esta está cerquita de mi casa. Bueno, si el rey Acab tiene otra viña mejor, ¿por qué quiere esa? Si él tiene otra mejor, ¿para qué quitarle esa a ese hombre? Entonces, aquí notamos que la malicia de Acab es que quería quitarle la bendición a ese hombre. Ahora, la envidia y la codicia lo llevan a querer quitarle lo poquito que tenía.
En el versículo 5 del mismo capítulo 21 sigue diciendo, complot asesino de Jezabel, la mujer o la reina Jezabel, la mujer del rey Acab. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Oigan, dice, ¿eres tú el rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ella asegura dársela, pero Nabot no quería. En el verso 8 dice, ella escribió cartas en nombre del rey Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamen ayuno y poner a Nabot delante del pueblo, y poner a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Entonces, esta señora Jezabel, al ver que el rey Acab no podía conseguir a la buena la viña de Nabot porque no se la quiso vender, dice que se la pagaba el precio, no se la quiso vender. Entonces la reina Jezabel, como era una satanista del crimen organizado, dijo, no te preocupes, yo sé cómo arreglar este problema. ¿Y cómo arreglaron ese problema? La satanista del crimen organizado, que es la reina Jezabel, comienza a mandar cartas a los ancianos y a los hombres del pueblo, del gobierno del pueblo de Israel, que estaban por debajo del gobierno del rey Acab, y los sellaba con el anillo real. Ayunen por esta causa y declaren oración, porque eran religiosos, satanistas religiosos, y pongan testigos perversos para que hablen en contra de Nabot y lo maten. Entonces, inmediatamente ella, al ver que su marido estaba triste por esta causa, como no quería vender la viña a Nabot, entonces, ¿qué hizo? Le mete mala información en el pueblo, contrata testigos falsos y asimismo mandan a matar a Nabot, siendo un hombre justo que no quería hacer negocio con el rey porque amaba la heredad de sus padres. Ahora, la pregunta que le hacemos nosotros al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de México y de todas las naciones. ¿Cómo se llama este gobierno hoy en la actualidad? Se llama gobierno del crimen organizado. ¿Por qué? Porque si hay un hombre justo que no quiere portarse mal, porque me llegó la noticia que como yo soy un ciprianista rescatado por Jesucristo y los ciprianistas tienen fama de matones y todo eso, entonces me quisieron obligar a mí a que yo fuera un matón del gobierno del Estado de México a la fuerza. Entonces, este gobierno quiere obligar a los cristianos a que se vuelvan matones porque tienen la unción del Espíritu de Dios. Entonces, mejor, si ellos quieren que nosotros matemos gente, que me den una daga y yo mismo los mato a ellos en el nombre de Jesús, porque si quieren que mate gente, a los que deberían de matar son a ellos, porque ellos son los del crimen organizado. De esta forma drástica, yo creo que la gente escucha y entiende. Ahora, ¿cómo se llama este gobierno? Gobierno del crimen organizado. ¿Por qué? Como Chuy Olivares, Armando Dulcín, Paul Washer, John MacArthur, Lirio de los Valles, Rosa de Sarón, Alfredo Ruiz y el Departamento de Justicia del Estado de México mandan cartas a los ayuntamientos, difaman a la gente para que el pueblo los vea mal y el crimen organizado los mate. Simplemente porque no quieren ser matones del crimen organizado del Estado de México. No queremos hacer males, queremos vivir bien, queremos trabajar decentemente,
queremos vivir para Dios, queremos hacer la voluntad de Dios y queremos ser buenos ciudadanos y hacer la voluntad y portarnos bien. ¿Por qué el presidente de México quiere obligarnos a portarnos mal? Si Jesús nos manda a portarnos bien. La pregunta es, ¿qué clase de gobierno es el que está en el Estado de México? ¿O cómo se le llama a ese gobierno? Se le llama gobierno del crimen organizado. Entonces, en base al análisis histórico del gobierno del rey Acab, sacamos la conclusión que lo mismo que hizo Alfredo Ruiz del Lirio de los Valles, Pasadena, Texas, John MacArthur, Paul Washer, Armando Adolfín, Chuy Olivares, el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador, es lo mismo que hizo Jezabel. Regar falsa información contra un cristiano que no hace males en la nación y en el pueblo, y por encima de todo se comunican con la gente del crimen organizado para que maten a un cristiano que no hace males. Todo porque el creyente o el cristiano es un hombre que practica defensa personal, que se defiende con justicia y me quieren meter como un soldado a la fuerza. Ahora, yo nunca firmé una carta para ser un oficial del gobierno del Estado de México. Yo nunca firmé un contrato con ellos. ¿Sí me entienden? Y si yo nunca firmé un contrato, yo no tengo por qué ser obligado, porque en esta nación no es obligatorio el servicio militar. Los que se metieron al servicio militar, los que se metieron a la inteligencia, los que se metieron a esto y lo otro, bueno, ustedes quisieron serlo, entonces sigan adelante con su oficio. Yo soy cristiano. Y si practico defensa personal es por deporte. Me gusta la defensa personal. Entonces, aquí donde dice esto, del verso 11 en adelante, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado. Y promulgaron ayuno, pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Poco después de este acontecimiento, Dios le habla al profeta Elías y le hace saber: por haber hecho esto, serás juzgado tú y Jezabel. Y fue preservado por un tiempo, y después Jezabel fue asesinada horrible, y de tal manera que su carne se la tragaron los perros. Entonces, una profecía. Entonces, las satanistas y los satanistas del crimen organizado no terminan bien. En base a esto, dice que la difamación en aquel tiempo, Dios permitió que se llevara a cabo la difamación. Y Dios permitió también la muerte de Nabot para tener una excusa de también condenar a Acab y a Jezabel, porque no había nada bueno en Israel del norte, pues todo el mundo se había entregado a los ídolos, a la hechicería, al satanismo y al crimen organizado, incluyendo el palacio de gobierno del rey Acab. Ahora, en mi caso, sabemos que a través de la historia, cuando difamaron a Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, Dios permitió que muriera como mártir de la fe. Difamaron a Cristo, y Cristo fue entregado en la cruz, porque ese era el plan divino, que Cristo muriera en la cruz para el perdón de los pecadores. En mi caso, Dios ha querido preservarme la vida. Así le preservó Dios la vida a Martín Lutero, el gran reformador en la antigua Europa,
y así le ha preservado la vida a muchos evangelistas, pastores y maestros. Y en mi caso, tengo la fortuna, la benevolencia y la gracia de Dios de haber sido preservado por el Señor Jesucristo. Entonces, en base al relato histórico que he dado del capítulo 21 del primer libro de los Reyes, exactamente todo lo que hizo el rey Acab y lo que hizo la satanista del crimen organizado Jezabel, de robarle la viña con difamación a Nabot, mandar información falsa al gobierno del pueblo, poner testigos falsos y matarlo con difamación para apoderarse de la bendición de un inocente. Entonces, lo mismo que hizo el rey Acab y Jezabel es lo mismo que hizo Alfredo Ruiz, líder de los Valles, Pasadena, Texas. Es lo mismo que hizo John MacArthur de la iglesia de la secta bautista, Paul Washer, el señor Armando Dulcín y Chuy Olivares en el Estado de México. Entonces, esos pastores y esa secta satánica calvinista, incluyendo el Departamento de Justicia del Estado de México de Andrés Manuel López Obrador, son satanistas del crimen organizado como el rey Acab y Jezabel. A base de difamación mandaron a secuestrar a mi esposa en el Estado de México. Allá la tiene AMLO a la fuerza, porque él es el rey de México, dice. Y está luchando para quitar la democracia, para que no haya INE, para que no lo denuncien. Entonces, cosa que la democracia en esta nación es muy necesaria y es muy indispensable. Y yo, como un hombre registrado en los Estados Unidos mexicanos, doy mi voto, no a favor de la corrupción, porque yo no estoy de acuerdo que el INE venda los votos, que haga negocio con el crimen organizado, que establezcan al crimen organizado. Yo doy mi voto para que el INE permanezca como un instituto federal electoral, para que el pueblo tenga libertad de pensamiento, libertad de razón, voz y voto del pueblo. Creo que como ciudadano mexicano tengo derecho de dar mi voz y mi voto por la democracia, y creo que el INE es indispensable. La credencial, la identificación, nos sirve para identificarnos como ciudadanos mexicanos y también para dar nuestro voto. Entonces, yo creo en la libertad de credo. Creo que todos los mexicanos tienen derecho a creer la religión que quieran. Creo que todos los mexicanos tienen derecho a escoger el ideal político que quieran. Y creo que todos los mexicanos tenemos derecho a pensar, a razonar, a expresarnos en público y tener libertad de voz y de voto y de expresión en el pueblo. ¿Por qué? La democracia. Nuestra nación es una nación hermosa por la democracia, la libertad. Y el crimen organizado, mala reputación, debe de ser combatido en donde quiera. El terrorismo no es algo aprobado por el gobierno de México, y el gobierno que lo aprueba es gobierno del crimen organizado. Y Andrés Manuel López Obrador ha cometido terrorismo contra Dios porque han atentado contra la vida de un cristiano católico carismático. Y de acuerdo con la fe católica de los Estados Unidos mexicanos, todo católico tenemos libertad de profesar nuestra fe católica en nuestra nación. Y yo soy católico carismático. Entonces, como católico, la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana me otorga ese derecho. Y la Iglesia Católica dice que los de Jesús somos libres. Los de Jesús no tenemos nada que ver con el crimen organizado. Y los católicos que se oponen a nuestra libertad son católicos del crimen organizado también. Porque ellos no quieren que la gente sea libre. De esta manera concluyo. Y todo lo que hicieron estos predicadores falsos, malditos del crimen organizado, se pudrirán en el infierno, todos y cada uno de ellos. Con sus difamaciones mandaron a matar a una familia cristiana entera. Entonces, con sus difamaciones, todos ustedes, lo que es Alfredo Ruiz, John MacArthur, Paul Washer, Armando Dulcín, Chuy Olivares y el presidente AMLO son asesinos del crimen organizado porque mandan a matar gente intelectualmente con difamación. Entonces, de esta manera concluyo, doy mi voz del pueblo. Señor AMLO, es tiempo de que usted entregue a mi familia, Patricia Ríos López y Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr., porque no son ni su vieja,
ni su hijo. De lo contrario, el gobierno de buena reputación nos vamos a levantar en armas para desmantelar, porque eso es lo que le quiero hacer saber. Soy ciprianista cristiano porque me entregué a Jesús. Y soy desmantelador de crimen organizado, mala reputación. Y si tú eres crimen organizado, mala reputación, como un militar mexicano es mi deber desmantelarte, para que sepas. Ahora, ¿por qué soy ciprianista cristiano? Ya que aquellos estúpidos de Chuy Olivares, Armando Dulcín, John MacArthur, Paul Washer y todos los estúpidos de Rosa Estarón y los estúpidos del Palacio Gobierno del Estado de México, así les digo, pues son unos estúpidos. Por ejemplo, como yo soy satanista, del esplendoroso mago de Cipriano, rescatado por Jesucristo, me entregué a Jesús, ahora soy cristiano, entonces soy un mago ciprianista que le pertenece a Jesús. Dice, no, es que él no debe de ser satanista, él debe de ser cristiano nomás. Así le hace Chuy Olivares. Lo hemos estado escuchando en el Secret Service. No, es que si es cristiano, o es satanista. Tiene que ser uno de los dos. No puede estar uno de aquí y uno de acá. Ok, miren, Chuy Olivares, le muestro una cosa. Yo creo que estaría bien que dejara de ser tan estúpido como lo ha sido hasta el día de hoy. Un doctor que no es cristiano, okay, un doctor, cuando se entrega a Jesucristo, es un doctor cristiano. El hecho de que se entregue a Cristo deja de ser doctor. Por ejemplo, un abogado, un licenciado en leyes, cuando se entrega a Cristo deja de ser abogado o licenciado. Para que salgas en público, no, es que se entregó a Cristo, ya no es licenciado, ya no es abogado, ahora nomás es cristiano. Así le dices en el público. Entonces, el militar, por ejemplo, el soldado de guerra, cuando se entrega a Cristo, deja de ser soldado. Es un soldado cristiano. Entonces, el hechicero que se entrega a Cristo es un hechicero cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos el don de parte de Dios. No somos satanistas de mala reputación tampoco, no andamos invocando al diablo tampoco. Tenemos la sabiduría, la filosofía y el conocimiento de las cosas de Lucifer, porque nos involucramos con el satanismo. Pero ahora somos cristianos. Y la ciencia que tenemos nos sirve para combatir y contrarrestar el satanismo que enferma a la gente y que se los lleva al infierno. Porque como satanista cristiano o como hechicero cristiano, yo les aconsejo que se entreguen a Cristo, porque si se quedan como satanistas, se van a ir al infierno porque el satanismo es pecado. Entonces, los satanistas se salvan. Si ustedes no aman a los satanistas que se entregan a Cristo, son puros estúpidos de la iglesia evangélica, del crimen organizado, porque no son cristianos. El apóstol San Pablo era un sicario, era un asesino del crimen organizado del Sanedrín. No prediques las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un matón. Y fue cómplice del asesinato de Esteban. Y después lo salva Jesús y se vuelve un santo de la iglesia. Escribió la mayor cantidad de cartas del Nuevo Testamento. Entonces, arráncale las cartas del apóstol Pablo, maldito Chuy Olivares. El celote era un guerrillero de Jerusalén. Y esos eran sicarios, asesinos, enemigos del gobierno romano. Se entregó a Cristo. Era un asesino que salvó a Jesús. Estudié la historia. Entonces los cristianos arranquen las páginas de la Biblia, no crean. Eso es lo que les quiero decir. Que como ustedes no creen en otras denominaciones, ustedes son una secta, nomás los calvinistas son verdaderos y los demás son falsos. ¿Qué te hace pensar que los católicos carismáticos son falsos? Nosotros no adoramos ídolos, adoramos a Jesús. Creemos en la Virgen María y en los santos porque están aquí. Ellos dan testimonio de Jesús. Los respetamos porque ellos son parte de la revelación divina. Pero tenemos que adorar a Cristo, entregarnos a Cristo porque Él es Dios, Él es el Salvador. ¿Y por qué nos predicas con la Reina Valera? Dice el Estado de México.
Bueno, estúpidos del gobierno de México que no saben que la Iglesia Católica es guardiana del texto receptus y del texto crítico también. El texto receptus, de donde viene la Reina Valera, fue dedicado al Papa. El texto receptus no tiene un origen protestante, lo usaron los protestantes para contrarrestar la corrupción, pero el texto receptus o la Reina Valera es de origen católico. El texto crítico que viene del Códice Vaticano, Códice Sinaítico, viene de la Iglesia Católica. Entonces, el texto crítico y la Reina Valera son Biblias católicas, que la usan los protestantes o otros que protestan, la usamos ¿por qué? Porque es la Biblia, es la palabra de Dios. Yo quisiera saber en qué universidad te fuiste tú a documentar para ser del gobierno de la inteligencia de México. ¿Te fuiste a documentar para ser de la inteligencia de México o te fuiste a documentar para ser parte de los estúpidos del gobierno de México? De ver tanto estúpido en el gobierno mexicano, honestamente no quiero ni trabajar en el gobierno. Si voy a trabajar con puro estúpido como ustedes, prefiero estar afuera del gobierno. Porque afuera del gobierno tengo más libertad. Vivo mejor. Para estar batallando con gente como ustedes, ¿para qué quiero estar en el gobierno? Los voy a matar a todos ustedes por corruptos. Porque soy desmantelador de crimen organizado. Ahora, si quieren que los desmantele, está bien, voy a entrar al gobierno y a los primeros que voy a desmantelar va a ser el departamento con el que voy a trabajar, porque eso es lo que hago. Entonces, dejémoslo así. Suelten a la familia. Patricia Ríos López, Miguel Arroyo Ríos Jr. Nosotros no tenemos nada que ver con el crimen organizado. Sí soy satanista, soy hechicero de Cipriano, pero nunca me metí al crimen organizado mala reputación, para que sepa. Y la palabra en inglés que significa organized crime de la magia, significa esto. Y por decirles esto se van a meter en problemas con la iglesia satánica. El organized crime de la magia en español significa el crimen organizado de la magia. Significa rebelión contra la ley de Dios porque el satanismo es pecado. Todo satanista es crimen organizado contra Dios porque es una violación abierta a las leyes divinas de Dios. Crimen organizado contra el gobierno. ¿Qué significa eso? Crimen organizado contra el gobierno es una organización criminal abierta contra el gobierno del país o de cualquier nación. Terrorismo, matar, robar, degollar, secuestrar, estafar, hacer toda clase de fraudes y de males. Eso es crimen organizado contra el gobierno. Yo no soy de esa clase de gente. El organized crime de la magia que yo profesé es organized crime de la magia porque era un rebelde contra Dios por ser satanista. Cuando Cristo me salva, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando Cristo me alcanza, ya no soy rebelde contra Dios. Soy un hechicero rescatado por el amor de Jesucristo. Entonces, como satanista, siempre fui satanista non-organized crime, que significa hechicero de buena reputación. Andaba en pecado, en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en diferentes vicios. Cristo me alcanzó y me purificó. Y ahora soy uno de los agraciados del Señor Jesucristo por la gracia de Dios. Eso se llama satanista non-organized crime. Un satanista non-organized crime significa que no es de mala reputación, pero que es un vil pecador. ¿Tiene eso? La mala reputación es la criminalidad que le hace males al gobierno y a la gente. Entonces yo no me dedicaba a hacer eso. Yo nomás era un vil pecador. En la iglesia, la mala reputación es el crimen organizado que se encarga de difamar a los creyentes con falsa información. Entonces la mala reputación de la iglesia son Alfredo Ruiz, la organización Rosa de Sarón, John MacArthur, Paul Washer, Armando Dulcín, Chuy Olivares y también el Departamento de Justicia del Estado de México. Esos son la mala reputación porque difaman a la gente, difaman a los satanistas que nos entregamos a Jesucristo. Entonces, si yo ya me entregué a Jesucristo,
los va a matar Jesús y los va a matar el diablo de Cipriano, porque soy discípulo de Cristo y soy discípulo de Cipriano, porque yo anduve en el satanismo como discípulo de Lucifer y discípulo de Cipriano. Ahora soy cristiano. Entonces, de esta manera, reporto esta gran tragedia ante el gobierno de todas las naciones, ante el gobierno de Europa, de Rusia, China, Norcorea, de Estados Unidos, de México, Latinoamérica, para que todo el mundo sepa el crimen organizado de mala reputación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Estados Unidos mexicanos. Dios les bendiga, Señor. Gracias por esta bendición y esta oportunidad. De antemano, toda la gloria y toda la honra son para ti, Señor Jesús. Gracias.